Bueno, ¿queréis preguntar algo? Bueno, vamos a seguir con el tema 4. Probablemente terminemos hoy la lección y seguramente tendremos tiempo para hacer algunos ejercicios también relacionados con el tema 4. Voy a dejar la siguiente clase, que es la del lunes 3 o 4 de mayo. La voy a dejar para hacer ejercicios tanto del tema 3 como del tema 4. Respecto al tema 4, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, sabemos que el computador genera referencias de memoria, es decir, busca o escribe en memoria, y esa secuencia de referencias de memoria, normalmente, si no hubiera un sistema optimizado, pues tardaría mucho en ser resuelto. Es decir, cada vez que se busca un dato, pues tardarían varios ciclos de reloj en llegar el dato, cada vez que se escribe exactamente lo mismo. Gracias a la jerarquía de memoria o sobre todo a la implantación de la memoria cache, pues conseguimos que el computador vaya más rápido. ¿Cómo? Pues busca información en memoria automáticamente. El primer lugar donde busca es en la cache, por si estuviera la información en la cache. Voy a comprobar que me estáis oyendo. ¿Me oís todos? ¿Bien? ¿Alguien que conteste? Vale, perfecto, gracias. Les decía, nosotros cada vez que buscamos información, antes de mirar en la memoria, miramos en la cache. ¿Por qué? Porque normalmente sí va a estar ahí y además el tiempo que vamos a tardar es mucho más bajo. Cuando no está la información en la cache, buscamos en la memoria y el bloque que leamos de memoria tanto va al procesador como va a la cache. Es decir, el procesador lee la información, pero también se guarda en la cache porque se piensa que se va a reutilizar. Bien, vamos a suponer que viene un bloque de memoria. Lo primero es recordar que la memoria está dividida desde el primer momento en el que se instala en un sistema. La memoria está dividida en bloques consecutivos. Y dada una dirección de memoria, sea cual sea, o sea, la dirección es donde se encuentra una determinada palabra, esa dirección de memoria se divide en dos partes, en dos campos. Un campo grande, normalmente muy grande, que indica el número de bloques en la memoria, y un campo pequeño, que es el desplazamiento, la posición de un determinado byte o de una determinada palabra dentro de la memoria. Recordamos, por ejemplo, si tuviéramos la memoria dividida en bloques de tamaño 4, pues el tamaño del bloque es muy importante, es un parámetro fijo del sistema que se utiliza para determinar cuántos bits de la dirección de memoria seleccionan la palabra dentro del bloque, el desplazamiento. Y el resto de bits, que normalmente son muchos, aquí hay pocos, pero normalmente llegan hasta 32 o hasta 48, hasta 64 bits, el resto de bits son el número de bloques en memoria. Tenemos que saber que la memoria tiene muchísimos bloques, millones e incluso miles de millones de bloques. Por tanto, el número de bloques en memoria es un campo grande y el tamaño del bloque, al ser pequeño, 32 bytes, por ejemplo, pues hace que aproximadamente 5 bits de la dirección de memoria indiquen el desplazamiento, la posición de un byte dentro de su bloque. Como hay pocos bytes dentro de un bloque, pues normalmente el desplazamiento es pequeño. Y en esa división de la dirección de memoria en número de bloque en memoria y desplazamiento, eso es independiente de que haya o no haya cache. ¿Vale? Bien, vamos a buscar un bloque en memoria. El bloque completo, todos los bytes que contiene, se guarda en la cache. ¿Vale? Y normalmente en una cache completamente asociativa, se guarda en cualquier lugar de la cache. Puede ser elegido al azar, política de reemplazo random, o puede ser el bloque que dentro de la cache lleve más tiempo o hace más tiempo que se dejó de utilizar, ¿vale? Es decir, en la cache completamente asociativa,
Tú puedes poner el bloque que traes de memoria en cualquier sitio, pero ya eliges. Entonces, hay algunas políticas de reemplazo preferidas. Y hablo de reemplazo porque casi siempre la cache está llena, ¿vale? Por tanto, hay que reemplazar a alguien que ya está en la cache. Por favor, interrumpirme en cuanto haya algo que no esté claro. En las caches de asignación directa, un bloque de memoria principal tiene asignado un sitio fijo de la cache. Es decir, dado un bloque de memoria principal, un número cualquiera, sea este el bloque. Bueno, pues ese bloque siempre va a ir al mismo sitio de la cache. ¿Y cómo se determina? Usando dentro de la dirección del bloque los bits menos significativos dentro de lo que es el número de bloque. Ahora sí que somos, esa parte de la dirección sí que tiene en cuenta que hay una cache. ¿Y cuántos bits? Esto es muy importante, ¿eh? Esto en los ejercicios es uno de los aspectos que hay que tener muy en cuenta. ¿Cuántos bits de la parte de la izquierda? ¿Cuántos se usan para determinar a dónde va en la cache? Pues depende del número de bloques que tiene una cache de asignación directa. Es decir, si la cache de asignación directa tiene 16 bloques, harán falta 4 bits para determinar a qué lugar de la cache le toca ir, ¿vale? Por tanto, este campo de en medio, dejamos al de la derecha el desplazamiento, el campo de en medio, es el que se llama el campo índice y te dice a qué lugar de la cache va a ir. En una cache de asignación directa. En una cache de completamente asociativa no existe ese campo. O lo que es lo mismo, de tamaño cero, porque todos los bloques de memoria principal van a la misma zona de la cache, la única que hay, que es toda la cache. En una cache de asignación directa, cada bloque de memoria principal va a un lugar exacto de la cache, a un bloque. Y es estos bits que dependen del logaritmo en base 2 o cuya longitud es el logaritmo en base 2 del número de bloques que tiene la cache. La tercer tipo de cache, asociativa por conjunto. Estos bits de índice se utilizan para indicar, como dice índice, indican en qué conjunto de la cache tengo que guardar ese bloque que viene de memoria principal. Por tanto, su longitud, el campo índice en una cache asociativa por conjunto, depende del número de conjuntos que hay. Es decir, si la cache tiene 4 conjuntos, usaré 2 bits. Si la cache tiene 18 conjuntos, perdón, tiene que ser una potencia de 2. Si la cache tiene 16 conjuntos, necesitaré 4 bits de índice para saber al conjunto que va. Recordando que dentro del conjunto hay como una mini cache asociativa con varios bloques donde ya puedo elegir y que normalmente ya dentro de cada conjunto yo elijo una política de reemplazo que me convenga, normalmente la LRU, es decir, echar el bloque que más tiempo hace que se dejó de utilizar en la cache. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a avanzar, si no hay preguntas, a ver qué es lo que ocurre con las escrituras. Ejercicios. Hemos visto la política de reemplazo y vamos a ver las escrituras. Escritura es la operación que modifica el contenido de información que hay en la memoria. Es decir, es como si yo cogiera este libro y empezara pues, a tachar las cosas, el contenido, a modificar una página. En definitiva, hay un byte en memoria y voy a cambiar su valor, ¿vale? Eso es lo que es una escritura en memoria. Nunca ocurre en el ciclo de búsqueda de instrucción, porque en la búsqueda de instrucción yo lo que hago es coger información de la memoria y llevarla al procesador. Pero sí ocurre en las operaciones de store. Es decir, en una instrucción de store hay una primera fase de una primera referencia de lectura en memoria y una segunda referencia que es una escritura en memoria. Por tanto, en los stores hay que modificar el contenido de la memoria. Bien, puede ocurrir dos cosas. Que el bloque está en la cache o que no esté en la cache. ¿Vale? Son las dos posibilidades.
Y lo primero que vamos a suponer es que está en la cache. ¿Vale? Voy a intentar un pequeño esquema. Vamos aquí. Escrituras. WR para indicar escrituras, lo mismo que poner un store. Entonces tenemos caso, el bloque en cache. Es decir, voy a escribir una información en una dirección de memoria, pero da la casualidad de que cuando miro en la cache, es decir, miro su etiqueta, compruebo si está en la cache, ¿qué hago? ¿Vale? Caso en el que hay un acierto. Se llama break hit. Tengo dos opciones. Opción 1. Se llama breakthrough o escritura directa, ¿vale? Breakthrough. La opción breakthrough, voy a usar el inglés y lo usaré también en los exámenes. Breakthrough significa que yo hago la modificación en la cache, pero automáticamente hago una copia de la información en la memoria principal. ¿Vale? La idea en este caso es mantener la consistencia o el principio de inclusión, es decir, todo lo que tengo en la cache es una copia idéntica de lo que hay en memoria principal, ¿de acuerdo? Lo que es lo mismo, imaginaros que yo cojo este libro y donde pone 7 voy a escribir un 8, hago un store y donde antes había un 7 hago un 8. Que está en la cache, es decir, tengo una copia del libro en la cache, pues hago la escritura en la cache y envío la información también a la memoria principal. Tanto la cache como la memoria principal tienen el nuevo valor, 8, de ese byte o de ese conjunto de bytes. Esa es una opción aparentemente buena porque lo que hace es mantener el principio de consistencia. Imaginaros qué ocurre cuando estáis trabajando con Word. Cuando estáis trabajando con Word hasta hace poco había una política que no era breakthrough. Es decir, tú lo que escribías en el texto no se estaba haciendo una copia en memoria, en el disco duro, con lo cual si se iba la luz lo perdías todo. ¿Vale? Actualmente no, actualmente hay un auto guardado que es cada vez que pulsa una tecla se guarda la copia del documento. ¿De acuerdo? Eso es lo que sería el equivalente al breakthrough. Breakthrough está muy bien, pero tiene un pequeño problema. Y es que acabamos de perder la ventaja de la cache. Porque la ventaja de la cache es que el acceso es muy rápido. Si cada vez que yo escribo en cache, automáticamente tengo que copiar la memoria principal, pues estoy perdiendo un tiempo. Bueno, pues eso no es tan malo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un store, el procesador puede seguir trabajando. O sea, no tiene que preocuparse de que la información llegue a memoria. Por tanto, breakthrough no es tan malo. Yo cada vez que escribo en cache, encargo que se copie a memoria principal, que ya llegará. Y no tengo que esperar, puedo seguir trabajando. El procesador puede seguir con otras instrucciones, sin necesidad de que se complete la escritura. La segunda opción sería write back. Algunas veces se traduce al castellano como post-escritura. Esta es la opción más utilizada, así que voy a prestarle más atención al write back. Write back significa que tú escribes la información en memoria cache, ¿vale? Solo en memoria cache, pero no haces una copia en memoria principal. Problema, pues no es coherente la información que hay en la cache con la que hay en memoria principal. Pero a cambio no tienes que estar enviando datos constantemente. Claro, ¿qué ocurre? Imaginaros que aquí hubiera habido un fallo y se va la luz. Bueno, pues la memoria principal no está actualizada, de la misma forma podría ocurrir con el disco duro, lo que sea. Hay una falta de coherencia que hay que preocuparse de ella. ¿Cómo se resuelve ese problema de coherencia? Pues de la siguiente forma. No sé si viene la siguiente transparencia.
De la siguiente forma, cuando tú haces una operación de escritura en un bloque y el computador utiliza el mecanismo breakback, ese bloque que tú has modificado en la cache, lo etiquetas como diciendo, este bloque está modificado. Se le pone un bit, hay un bit que es una especie de marca que se llama el dirty bit, el bit de suciedad. El dirty bit te dice que un bloque está sucio, entre comillas, significa que la información que tú tienes no coincide con la que está en memoria principal. Es decir, aquí en el libro había un 7. Yo tengo una copia del libro, me cojo un libro con 2 copias, este mismo. Fundamento de computadores. ¿Vale? De este libro he hecho una copia. Aquí he escrito un 8 en el que está en memoria principal hay un 7. Pero al haber escrito yo un 8, automáticamente con la operación de store marco en el directorio cache. El directorio cache es la parte de la cache donde se guardan las etiquetas. Digo, mira, aquí tengo un libro que en memoria principal está es el bloque 108. Pues le voy a poner una marca. Esa marca es el dirty bit. Significa que lo que hay aquí no coincide con lo que hay en memoria principal. Vale, ¿y hasta cuándo? Porque en algún momento tendré que llevar la información a memoria principal. Si alguna vez este bloque es reemplazado, alguna vez será reemplazado, pues la información del bloque en cache se actualiza a memoria principal. ¿Vale? Es decir, la escritura se produce en memoria. Al final la información llega a memoria. Pero más tarde, cuando este bloque sea reemplazado por otro, que alguna vez tendrá que ocurrir. ¿Vale? La ventaja del mecanismo de breakback es que yo no tengo que estar enviando información constantemente a memoria cada vez que hay una escritura. Voy a suponer que este bloque se corresponde con la variable i. La variable i de un for. En un for, la variable i primero vale 0, luego vale 1, luego vale 2. Es decir, tú tienes que hacer leer la variable, le sumas 1 y escribe la variable. Leer la variable, le sumas 1 y escribe la variable. Entonces tú tienes que estar haciendo escrituras constantemente. Si tú tuvieras una política de breakthrough, cada vez que haces una iteración del for, tendrías que hacer un store en memoria. Tendrías que enviar información a memoria que va a tardar 50 o 60 ciclos de reloj. ¿Vale? Pero si tú tienes una política de breakback, todas las escrituras, aquí vale i 0. El valor inicial de la variable i vale 0. Aquí va cambiando 1, 2, 3, 4, pero tú solo trabajas con la cache hasta que llegues a 100. Has terminado el bucle. La variable i aquí vale 100. Teóricamente, en memoria principal tendría que valer 100 también, pero no, vale 0, porque todavía no se ha producido el breakback. Llega un momento en que otro bloque, va a reemplazar este de aquí. Pero como está etiquetado como sucio, no puedo desecharlo. Porque normalmente cuando alguien ocupaba la posición de un bloque en cache y que ya estaba previamente, se machaca, sin que nadie se preocupe. Pero como tiene el bit de dirty, tengo que hacer antes la operación breakback. Se llama operación breakback precisamente a la necesidad de devolver la información a memoria principal para que quede perfectamente actualizada. Y este ocupa ya la nueva posición. ¿Vale? ¿Preguntas? Sí. Felipe, entonces pueden convivir ambas filosofías. Quiero decir, ¿se podría en un mismo ordenador utilizar indistintamente en unos casos una y en otros otra? Bueno, cuando veamos distintos niveles de cache, sí veremos que algunos niveles utilizan una política y otros otra. En algún caso, algún computador ha sido configurable, pero no es lo normal. Lo normal es que sea, por ejemplo, la L1 siempre a ver, que no me equivoque. La L1 siempre es breakback y la L2 es breakthrough. Y precisamente ahora voy a comentar esto, pero se elige una u otra, es lo más frecuente para cada cache. Vale, gracias. Uno de los problemas que tenemos en los computadores modernos, problemas relacionados con breakthrough y breakback, es el siguiente.
Yo tengo dos CPUs que tienen la misma cache, cada cache, cada uno tiene su propia cache, CPU 0. Cuando hablo de CPU 0, me refiero a Core 0, un computador multicore. CPU 1 sería el Core 1 con su propia cache. Los dos tienen, cada procesador suele tener su propia cache, pero la memoria que tienen es común. ¿Qué ocurre cuando tú tienes un sistema como este y haces una política de breakthrough? Significa que cada vez que tú escribes en cache, la CPU 0 escribe en cache, también escribe en memoria principal. Con lo cual, el acceso a la memoria principal lo estás ocupando con la CPU 0 con cada operación de escritura. ¿Vale? Si tú estás usando el acceso, los puertos de acceso a la memoria, la CPU 1 no puede acceder a la memoria. Ya sea por lectura o por escritura, se encuentra que la memoria está ocupada porque la CPU 0 está haciendo una posescritura. Por eso, pues está haciendo una operación de breakthrough. Por eso es mejor el breakback, porque solo trabajas con la cache y solo eventualmente accedes a memoria principal, haciendo que interfieran menos con otros posibles CPUs o con, por ejemplo, la tarjeta gráfica, que también tiene acceso a la memoria principal, directo. ¿Vale? Esa es la razón por la cual la política de breakback es la preferible. Voy a hacer un pequeño ejercicio de examen, a ver si lo encuentro. A lo mejor este año no fue tan... Bueno, ya aprovecho. La cache de escritura directa, breakthrough, son problemáticas en sistemas con acceso directo a memoria y varios cores, porque aumentan las colisiones en el acceso a memoria principal, ¿vale? El acceso directo a memoria no lo he explicado todavía, pero es lo que hace la tarjeta gráfica que puede acceder a memoria a la vez que la CPU, ¿vale? Cuando hay varios cores, exactamente lo mismo. Aumentan las colisiones en el acceso a memoria principal. Esta sentencia es verdadera, ¿vale? Iremos quedando, bueno, esto queda absolutamente grabado ya, pero posiblemente se repitan muchas de las preguntas que estoy poniendo aquí. Voy a ir al examen de otro año porque este creo que no tiene esta pregunta que yo. Tema 4, 2018. Bueno, no. Vale, aquí hay un ejercicio que es bastante interesante. Una cache de correspondencia directa, inicialmente vacía. Se producen 3 fallos consecutivos que reemplazan el mismo bloque cache, ¿vale? Al ser de correspondencia directa, eso puede ocurrir, porque aunque el resto de la cache esté vacía o haya política del RU, en esta no hay problema, no hay política del RU, cada bloque va siempre a un sitio que tiene determinado, ¿vale? Y fijaros que el segundo es una operación de escritura. El primero y el tercero es de lectura, es decir, primero, este ejercicio no lo puedo hacer todavía. Perdonad un segundito. Me quedaba, antes de hacer el ejercicio, necesito aclarar una cosa.
¿Qué pasa si yo voy a hacer una escritura y el bloque no está en catch? ¿Vale? Pues lo normal es que se lleve el bloque a catch y después se proceda, o sea, se hace una lectura de memoria principal a catch y luego se trabaja como si hubiera habido un acierto en catch, ¿vale? Es decir, si está en catch, puedo elegir entre breakthrough o breakback. Si no está en catch, ¿qué hago? Primero hago una lectura del bloque de memoria principal a catch y estando ya en catch, ya puedo elegir entre breakthrough o breakback, ¿vale? Bien, aclarado eso, vamos al ejercicio. Tengo 3 accesos a memoria. El primero es una operación de lectura y es un fallo, ¿vale? Es una catch, se producen 3 fallos. O sea, el primero es un fallo. Me traigo el bloque de memoria principal, lo llevo a catch y no lo modifico en catch, ¿vale? Es decir, el bloque se queda tal y como estaba porque es una operación de lectura. Segundo acceso es una operación de escritura. ¿Está el bloque en memoria bloque en catch? No. Me lo traigo de memoria principal. Lo llevo a catch. Sustituyo el anterior. Lo marco con el bit de dirty. ¿Vale? O sea, en el segundo acceso hay una escritura ahí. El bloque que me acabo de traer lo marco con el bit de dirty. ¿Vale? Y luego vuelvo a acceder a memoria y vuelve a ser un fallo de lectura. Es decir, viene un bloque de memoria principal y reemplaza al bloque que tengo en catch, que está etiquetado con el bit de dirty. Ni el primer ni el tercer bloque se marcan con dirty, pero el segundo sí. La pregunta es, que quede bastante claro. El segundo, ¿en qué fallo hay que realizar una operación breakback? Breakback es la operación en la que el bloque manchado se tiene que devolver a memoria principal. Porque la variable i que vale 100 aquí en la catch no vale lo mismo en la memoria principal. ¿Cuál de ellos o en cuál de los fallos hay que hacer una operación de breakback? La respuesta, bueno, si quiere alguno animarse a decirla. La respuesta es en el tercero seguro. ¿Por qué? Porque en el tercer acceso, el bloque de catch que se modificó en el segundo acceso tiene que ser devuelto y la operación breakback es la de devolución de la información. Por tanto, en el tercero es seguro. Y en el primero, tal vez. Porque no sabemos nada de lo que pasó antes. El primer bloque, el primer acceso de memoria principal, vino a catch y ahí había un bloque. No sabemos si estaba dirty o no porque el enunciado no lo dice. Por tanto, esta sería la respuesta correcta en el tercero y tal vez en el primero. Pero nunca, bueno, esto está mal porque no es que esté mal, sino que tanto aquel año, tanto esta como esta, se daban como buenas, ¿eh? El tercero seguro. O sea, que las dos opciones tenían 100% de puntuación. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Vamos a ver dos pequeñas modificaciones, dos pequeños cambios. La verdad es que el contenido de la clase de hoy es bastante variado. Primero vemos el problema de las escrituras, luego vemos el problema de las catch multiniveles y el problema de las catch separadas. Bien, el problema de las catch multinivel. Bueno, el problema o el apartado del tema. ¿En qué consiste? Bueno, pues básicamente si el sistema de catch ha demostrado funcionar muy bien, ¿por qué no extenderlo en la medida de lo posible? ¿Extenderlo en qué sentido? Bueno, pues ¿por qué no meter más niveles de catch? Y efectivamente, a medida que han ido pasando los años, desde que se introdujo por primera vez la catch,
la separación entre el ritmo de trabajo del procesador aquí al lado izquierdo y la memoria se ha ido haciendo tan grande que ha dejado, digamos que ha crecido esta distancia izquierda-derecha, con lo cual hay hueco para meter varios niveles de cache. Hoy en día todos los procesadores tienen 3 niveles de cache, todos los sistemas computadores, y algunos computadores ya empiezan a tener un 4º nivel de cache. ¿Vale? ¿En qué afecta esto demasiado al diseño del computador? Prácticamente nada. Es decir, el que yo en un computador, en vez de tener 2 niveles de cache, tenga 3 o tenga 4, la complejidad del sistema no crece exponencialmente, como uno podría incluso pensar, sino que casi linealmente. Porque realmente, bueno, en realidad crece linealmente, pero desde el punto de vista del alumno, a la hora de estudiar el sistema cache, digamos que no tiene por qué preocuparse, porque en el fondo, cuando yo tengo un sistema con varios niveles de cache, es como si yo pudiera aislar cada nivel de cache. Voy a estudiar este nivel, el nivel L2. Bueno, pues yo lo que hago es aislar el problema, estudiarlo como si fuera una simple cache, donde hay alguien a mi izquierda que me pide cosas y cuando las tengo se las doy, y cuando no las tengo se las doy al que tengo a mi derecha. Y así funciona esto. Es decir, cuando yo estudié la L1, cuando estudié la única cache, yo estudié la cache como un único sistema, donde a la izquierda tenía un procesador que me pide palabras. Oye, quiero leer esto, quiero escribir esto, ¿que lo tengo? Bien. La cache, la única cache, es decir, el único elemento que había aquí en medio, se lo daba cuando lo tenía. Cuando no lo tenía, ¿qué hacía? Pues se buscaba a la derecha. Yo suelo comparar esto con, y ahora está muy de moda lo del Mercadona. Bueno, pues lo suelo comparar un poco con el Mercadona. Imaginaros que el procesador es la tienda local que tenéis y la memoria principal o el que suministra la información al Mercadona pues está en Valencia, como casi todos sabéis, ¿no? Bien, pero esto no funciona así. Si al Mercadona le falta leche, pues no va a Valencia y le pide a los de Valencia que le envíen leche, sino que hay un almacén intermedio en Antequera donde se guarda la información, perdón, se guarda pues la mercancía que van a ser distribuidas a los distintos Mercadonas de la provincia. Bien, ese almacén de Antequera funciona como una caja, ¿vale? Cuando el almacén tiene la información o tiene el producto, se lo envía a los supermercados. Cuando no tiene el producto, ¿qué hace? Pues lo encarga en Valencia. Bueno, realmente en el Mercadona no hay un almacén en Valencia solamente, sino que también hay un nivel L2 de cache. Si alguna vez habéis pasado por la autovía por Bailén, os habéis dado cuenta que hay un centro de distribución de Mercadona que es enorme. Bueno, pues ese centro de distribución L2 de Mercadona de Bailén lo que hace realmente es almacenar muchos más productos que tiene el almacén de Antequera y, por supuesto, muchísimos más que los que caben en un procesador que sería una tienda local, ¿no? De forma que, ¿cómo funciona el Antequera? Pues cuando un supermercado me pide productos, se los doy. Cuando no tengo productos, ¿qué hago? Pues encargo al nivel superior, sea quien sea, se despreocupa. Tú le dices al camionero, oye, tráeme 20 palés de leche. Y se los trae, ¿vale? La unidad, ahí también hay localidad espacial y también hay localidad temporal. Bueno, en cualquier caso, se trae un montón de información y lo almacena. Y se despreocupa de quién ha sido. Normalmente, los distintos niveles de cache, como L1, L2 y L3, tienen distintos tiempos de acceso. Al ser los niveles 2 y 3 más grandes, como el Mercadona, como los centros de distribución de Mercadona, normalmente son más lentos. Así, por ejemplo, la L1, para que os hagáis una idea, la L1 tiene, y en los ejercicios voy a usar estos parámetros, tiene un tiempo de acceso de un ciclo de reloj. La unidad que se utiliza casi siempre es el ciclo de reloj, porque hay procesadores que van a 2 GHz y son 500 picosegundos.
y otros que van a 1 GHz y son 1 nanosegundo. O sea que nos despreocupamos y hablamos del ciclo de reloj. Bueno, pues la L1 tiene un tiempo de acceso, un ciclo de reloj, la L2 de 5 ciclos de reloj, la L3 unas veces uso 10 ciclos de reloj, otras veces 15, otras veces 20, pero... Y la memoria, 50, para que os hagáis una idea. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un fallo en la L1, tengo que ir al siguiente nivel. De ahí es donde ya tengo mi penalización. Tamaños típicos de la L1 son 32 kilobytes, esto por curiosidad. Tamaños de la L2 son 512 kilobytes y de la L3 ya se suele medir en megabytes. Son bastantes niveles. Recordamos que la memoria principal de un sistema real se mide casi siempre en gigabytes. No sé si hay aquí algún ejercicio que pueda hacer. Voy a usar. Este, por ejemplo, bastante sencillo. Dice, bueno, las posibilidades son quién tiene menos capacidad, quién tiene más capacidad. De todos estos niveles de la jerarquía de memoria, el que tiene menos capacidad siempre y el más rápido son los registros. Tened en cuenta que registro en un procesador puede haber, ¿cuántos? 32. Si midiera en bytes, pues tendría en total 128 bytes almacenados en registro. Nada que ver con una carga. Tanto es la de menor capacidad, por supuesto, es la más veloz y también la tecnología que se utiliza es la más costosa. ¿Vale? Es decir, si yo tuviera que medir la tecnología de alguna forma, realmente los registros pues tienen el número de puertas que utilizan y sobre todo la tecnología que usan para las puertas lógicas son mucho más caras. A partir de ahí, ¿cuál sería el nivel de almacenamiento más lento? La memoria secundaria es el disco duro. Los discos duros, para que os hagáis una idea, pueden ser hasta 1000 veces más lentos que la memoria principal. ¿Vale? Es lo que se conoce como la memoria secundaria. ¿Vale? Su capacidad, podríamos decir, que es enorme. Así que no hay duda aquí que nos estamos yendo al extremo. Luego tenemos, entre las respuestas que nos quedan, poca, muy poca y mucha capacidad. ¿Vale? Tanto, recordad, la L1 es muy poca, la L2 es poca y la memoria principal es mucha. La L2 es poca y muy poca. A ver si no me he equivocado. Vale, pues rellenamos con la respuesta correcta, que debería ser esa. Esta es una de las posibles preguntas. También relacionado con esto, que viene bien para irnos acostumbrando, está la del tamaño. Vale. ¿Qué unidades de medida son las habituales para los siguientes elementos? Por ejemplo, la memoria secundaria, discos, ¿cómo se miden? Bueno, el que haya comprado un disco lo tiene más fácil, pero el que no haya comprado un disco pues tiene que acostumbrarse a que ya por menos de 1 terabyte no te van a vender nada, ¿vale? Esta es la unidad que se suele utilizar para medir
memoria secundaria. De la misma forma, la memoria principal se mide casi siempre en gigabytes. Tamaños típicos, pues fijaros, para una memoria con direcciones de 32 bits serían 4.000 millones, que serían 4 gigabytes. ¿Cuánto mide típicamente una dirección de memoria? ¿Cómo se suele medir la dirección de memoria? En bits. Cuando digo una dirección tiene 32 bits, ¿vale? No tienen por qué tener una dirección de memoria, no tiene por qué ser un número de bytes. Por ejemplo, la mayor, incluso MIPS, los computadores MIPS, las direcciones de memoria que suelen utilizar son 34 bits. Es decir, 32 que caben en el registro, más los 2 bits adicionales 00. Por tanto, casi siempre, bueno, en casi todos los casos las direcciones de memoria se miden en bits. El directorio de la cache es la parte de la cache donde se guardan las etiquetas. Es decir, la etiqueta es el número de bloque. El número de bloque en memoria principal es una parte de la dirección de memoria. ¿Cómo se medía la dirección de memoria? En bits, ¿vale? Por tanto, una etiqueta pues puede tener, en el caso aquí, en este ejercicio tiene 6 bits, pero una etiqueta típica en un sistema puede tener 23, 27 bits, 25 bits. Es decir, de una dirección de 32 bits le quitan los 5 bits de la derecha, que son los del desplazamiento, y el resto de bits, 23, 25, 27, los que sean, son la etiqueta. Bueno, pues esa etiqueta no es el directorio cache. El directorio cache es el conjunto de etiquetas, ¿vale?, que tiene la cache. Si la cache tiene, por ejemplo, una cache de 32 kilobytes tiene 1000 bloques, un K bloque. Luego el directorio tiene que tener capacidad para 1000 etiquetas y cada etiqueta tiene 20, 30 bits. Por tanto, la medida correcta para un directorio de la cache es decir que tiene X kilobits, ¿vale? No tienen por qué ser bytes. Y ya las dos respuestas que nos quedan son fáciles, porque una son kilobytes, la L1, típicamente, ya lo he dicho, en 32 kilobytes, y la L3 ya se suele medir en megabytes. Qué suerte tenéis que todo esto queda grabado. Aquí hay algunos sistemas. Dice procesadores actuales, pero no tienen nada de actuales. Pero sí es verdad que los tamaños típicos sí son correctos. Bien, otro apartado, hemos visto en la clase de hoy el problema de las escrituras, hemos visto distintos niveles de cache y nos queda algo bastante interesante, la cache unificada respecto a la cache dividida, ¿vale? Aquí aparece una cache dividida. ¿En qué se refiere unificada o dividida? Si hay que tener una cache para todas las referencias de memoria o una cache para las referencias de memoria que sean de acceso a una instrucción o de acceso a un dato. Y la respuesta es que para el nivel 1 de cache, en prácticamente todos los sistemas modernos, se utiliza una cache dividida. Es decir, las instrucciones se almacenan en un sitio y los datos en otro. O lo que es lo mismo, yo busco información en memoria. Al principio de cada ciclo de instrucción yo tengo que buscar en la memoria, ¿vale? Busco la instrucción en memoria, porque no está en la cache, la busco en memoria. ¿Dónde la guardo?
como estoy buscando una instrucción, la meto en la cache de instrucciones, mesilla de noche de la izquierda, instrucciones. Que busco un dato porque la instrucción es load store y no está en cache, ¿dónde lo guardo? En la cache de datos. ¿Vale? ¿Dónde miraría primero para buscar una instrucción antes de ir a memoria? En la cache de instrucciones. ¿Dónde miraría primero para hacer un load store de un dato? En la cache de datos. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que se suele utilizar. Una cache para instrucciones y otra para los datos. De hecho, cuando nosotros explicamos el tema 3, el funcionamiento del CPU, siempre dije, bueno, esta es la memoria, aquí es donde está, aunque esta y esta sea la misma, la voy a dibujar separada. ¿Vale? Aunque sea la misma, decía. Porque en la máquina de von Neumann es la misma memoria, las instrucciones y datos. Sin embargo, en los sistemas modernos, este dibujo es más realista, porque normalmente las instrucciones donde se van a encontrar es en la cache de instrucciones que no tiene nada que ver con la cache de datos. ¿Y por qué se hace así? Bueno, hay dos motivos. Primero, porque en la cache de instrucciones, esto se pregunta todos los años, digo para que tengáis en cuenta. En la cache de instrucciones, yo no me tengo que preocupar de las escrituras. Es decir, no hay escritura. ¿Vale? Por tanto, no tengo que implementar ningún bit de suciedad, ni un breakthrough, ni un breakback. No me tengo que preocupar porque es una cache en la que yo solo meto información. O la machaco con nuevos bloques, pero nunca tengo que hacer una escritura, una devolución a la memoria principal. Y aquí sí. Aquí sí que tengo que preocuparme de escrituras porque aquí lo mismo se hace en loads que se hace en stores. Esa es la primera razón por la cual se utiliza la cache dividida, porque tú tienes dos distintos criterios de diseño. Pero hay un segundo motivo mucho más importante, y es que este procesador, el MIPS y cualquier procesador moderno, es un procesador segmentado. Un procesador segmentado significa que normalmente una instrucción va pasando por las distintas etapas. ¿Recordáis la cadena de montaje? Una instrucción, la instrucción número 1 pasa por esta etapa. Después pasa esta etapa, luego pasa esta etapa, luego pasa esta etapa y luego pasa esta etapa. Y ya se gradúa. Graduar una instrucción es cuando se produce la escritura. Por ejemplo, es una suma. Aquí busco la instrucción, todavía no sé lo que es. Aquí busco los registros que voy a sumar. Aquí hago la operación de suma. En esta etapa no hago nada, porque no tengo que acceder de memoria. Y en la quinta etapa hago la escritura en memoria del resultado de la suma. Debajo de la instrucción suma, vosotros habéis programado y debajo de la instrucción suma puede venir una instrucción load. ¿Qué hago? Mientras la suma está en la etapa 2, la siguiente instrucción load se está buscando. Cuando la suma pasa de la 2 a la 3, el load pasa de la 1 a la 2. Cuando la suma pasa de la 3 a la 4, el load pasa de la 2 a la 3 y hay más instrucciones detrás. Si hay un momento en el que el load llega aquí, ¿vale? La instrucción load llega aquí y tiene que escribir, hacer una lectura de memoria. ¿Qué hubiera pasado? A ver si esto se entiende claro. ¿Qué hubiera pasado si en la cadena de montaje el que pinta el hombre que pinta las puertas de los coches es el mismo que le pone los tornillos al motor? Que o está en un sitio o está en el otro. Por tanto, no puede hacer los dos trabajos a la vez. Entonces, resulta que hay, vamos a decir, el que pone la pintura metalizada. Resulta que cada vez que ven un coche con pintura metalizada, pues se produce una parada en la cadena de montaje porque estamos accediendo al mismo recurso. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve eso? Pues tengo una cache separada para instrucciones y otra cache para datos. Si la cache hubiera sido unificada, cuando yo estoy en un load, no podría estar buscando una nueva instrucción, la que viene en ese momento de la etapa en el proceso de segmentación. Recuerdo, o insisto mucho porque todos los años cae en examen. En algún momento aquí.
Bueno, aquí aparece como pros y contras de la cache dividida. Las caches divididas tienen mejor tiempo de acierto en los procesadores segmentados, es decir, los de la cadena de montaje, porque no se producen colisiones al buscar instrucciones y datos. Esa es la respuesta, esta respuesta es correcta. ¿Vale? La otra la vamos a ver enseguida, pero esta es correcta. ¿Vale? Vamos a hablar de la otra. Vamos a suponer esta cache aquí. Voy a poner aquí en esta cache 16 kilobytes. Esta de aquí, 16 kilobytes. Son valores bastante normales en cache L1. ¿Cuál tiene más aciertos? ¿Vale? Acierto es que yo busco la información en la cache y está. Una cache unificada, una L1 unificada, es decir, como si yo solamente tuviera una L1 y no estuviera separada de instrucciones y datos y tuviera 32 kilobytes. Esta, a ver, 32 kilobytes. Normal que mi sonido acompaña a lo que dibujo porque si no, no veo. Bueno, pues si yo tuviera una cache L1 de 32 kilobytes donde están a la vez instrucciones y datos y tuviera que compararla con dos caches de 16 kilobytes, una de instrucciones y otra de datos, ¿en cuál tendría más acierto? Esta pregunta se puede resolver razonando simplemente, ¿vale? La respuesta es, yo tendría más aciertos en la unificada de 32 que en la separada. Voy a intentar razonar. A ver. Si yo tengo un acierto, ¿qué es? Que yo busco la información y está en la cache. Sea una instrucción o sea un dato. Si yo tengo una cache de 32 kilobytes, un único ente de 32 kilobytes, donde ahí tengo que meter instrucciones y datos, bueno, pues resulta que tengo el doble de tamaño que si tuviera la mitad de instrucciones y datos. ¿Qué ocurre? Pues que si el programa tiene mucha localidad en las instrucciones, es decir, si el programa tiene muy poca necesidad de bloques para instrucciones, resulta que deja más espacio para los datos, que tienen más necesidad. Con lo cual se reparte, esos 32 se los reparte el programa según la necesidad. A veces se guardan más instrucciones y menos datos, otras veces se guardan más datos y menos instrucciones. Pero no tengo ninguna limitación. Sin embargo, si yo cojo los 32 kilobytes y pongo por la mitad, lo parto por la mitad, y digo 16 para instrucciones y 16 para datos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que cuando yo voy a almacenar instrucciones, a lo mejor tengo más necesidad de instrucciones y menos de datos, pero me encuentro con la barrera. Entonces ya no lo estoy aprovechando bien. Se me acaba de venir a la mente el Mercadona del centro de distribución de Antequera. Imaginaros que el centro de distribución de Antequera tiene, puedo hacer dos cosas. Una nave enorme donde hay la mitad es de productos de limpieza y la otra mitad es de productos de alimentación, o una nave enorme que ya se reparte uno como según necesidad. ¿Qué ocurre? Pues que si resulta que hay mucha demanda de papel higiénico, que viene un confinamiento, bueno, pues se amplía la zona de productos de limpieza y se reduce la zona de alimentación, ¿vale? Y se aprovecha mejor todo el almacén de Antequera. Sin embargo, si yo hubiera tenido el almacén dividido en dos naves, pues resulta que aunque yo tenga mucha demanda de papel higiénico, yo ya no cabe más información. Se van a producir más fallos en cache. Por tanto, la conclusión es que la cache dividida, la frecuencia de fallos es normalmente
más baja que en las cache unificadas. O sea, la cache dividida, a ver, voy a, sin mirar lo que estoy leyendo porque me voy a perder. En lo que es más fallos, ¿cuál tiene? La dividida. La frecuencia de fallos es más alta en la dividida, porque no se aprovecha también el espacio disponible. ¿Vale? Por tanto, esta respuesta es falsa. La frecuencia de fallo es más elevada en las cache divididas. ¿Vale? La primera es falsa y la segunda es cierta en este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Miro la hora. Bueno, pues ya vamos a ir redondeando el final del tema. Vamos a añadir algunos aspectos interesantes que ya están un poco relacionados con las preguntas de examen, pero bueno, que conviene conocer, por si acaso, ¿vale? Primer caso, el tamaño. ¿Cómo debe ser una cache? ¿Grande o pequeña? Bueno, la respuesta es obvia. Hay que buscar un consenso. Hacerla más grande significa que vas a tener más acierto seguro, ¿vale? Y una cache más grande significa más acierto, porque cabe más bloques. Pero, claro, tiene una penalización, es el tiempo de acierto. ¿Qué ocurre cuando vas a buscar un bloque en cache? Ya dije que el tiempo que tú tardabas en buscar información en una memoria dependía de su tamaño, ¿vale? Os expliqué cómo funcionaba el mecanismo de acceso aleatorio, ¿no? Bueno, pues resulta que al ser más grande vas a tardar más, ¿de acuerdo? ¿Y el tamaño del bloque? ¿Cómo debe ser? El tamaño de bloque, ya he dicho que se ha estandarizado hoy en día. Es raro que haya cache con bloques inferiores a 32 bytes y en muy pocos casos hay cache con bloques superiores a 128 bytes. ¿Vale? Es decir, desplazamientos de entre 5 y 7 bits y no más. ¿Qué ventajas tendría uno y otro? Bueno, evidentemente, si el tamaño del bloque es más grande, cabe menos bloques. Pues imagínate que tú tienes una cache de 4 megas. Pues esa cache de 4 megas cabe un determinado número de bloques. ¿De qué depende el número de bloques? Pues del tamaño del bloque. Si los bloques son de 32 bytes, pues te caben 128 bloques, 1000 bloques. Y si son bloques mucho más grandes, pues te caben menos bloques. ¿Vale? Menos bloques significa más fallos. Claro, pero ¿por qué se traían bloques de 32 bytes y no de 4 bytes? Porque también hay localidad espacial. Sí, pero la localidad espacial también tiene un límite. Una cosa es que yo, después de este libro, me vaya a leer el siguiente. Por ejemplo, después del Señor de los Anillos tomo 1, me paso al Señor de los Anillos tomo 2, es bastante probable, localidad espacial. Pero ya de ahí a que me pase a leerme todos los libros de Tolkien, pues no. ¿Vale? O sea que hay un pequeño límite y a partir de 64, 128 bytes ya no se aprovecha. Es decir, te estás trayendo información que no es tan probable que utilices y a cambio le estás quitando espacio a información que sí que podrías reutilizar. ¿Vale? Por tanto, es un consenso entre localidad espacial y temporal. Aparte que un tamaño de bloque grande tiene un problema y es que el tiempo que tú tardas en acceder al bloque es enorme, ¿vale? Si el bloque es grande tienes que traer un fallo de cache, significa un fallo bastante grande. No sé si me veis en la pantalla, si podéis ampliarme. Esto de aquí, intentar. Bueno, voy a dejar de compartir y ya está. En esto de aquí es una memoria DIMM. ¿Vale? Esta memoria tiene 168 contactos. Entonces, los contactos son esta parte de aquí de arriba.
Tiene 168 contactos, de los cuales tiene 64 de ellos son para bits. Por cada uno de ellos circula un bit en modo de escritura y otros 64 bits en modo de lectura. 64 y 64 son 128. Aparte tiene 32 bits para direcciones y ya me estoy montando 128 y 32 serían 160 bits y los 8 bits restantes de contacto son para temporización. Para enviar señales de ciclo de reloj, para habilitar la señal de la operación de escritura, para habilitar la operación de lectura. Digamos que cada uno de estos bits se conoce perfectamente su función. Bien, vamos a pensar en los 64 bits por los que circulan los datos. ¿Vale? 64 bits en lectura o 64 bits en escritura, usa buses separados. 64 bits significa que por aquí circulan 8 bytes. Solo 8 bytes puedo enviar en un ciclo. En un ciclo de operación solo puedo enviar 8 bytes. ¿Qué pasa si yo tengo que leer un bloque o escribir un bloque? Pues que yo no puedo hacerlo en un solo ciclo. O sea, yo tengo que hacer 4 lecturas de memoria, 4 operaciones sobre este chip. Me traigo 4 bytes, perdón, me traigo 8 bytes, me traigo otros 8 bytes, me traigo otros 8 bytes, me traigo otros 8 bytes. Y con esos 4 ciclos, normalmente el primero tarda un ciclo de la placa del procesador y los 3 siguientes tardan al revés. El primero tarda 4 ciclos de la placa del procesador y los 3 siguientes tardan un ciclo de placa. Ciclo de placa un poquito más lento que el ciclo del procesador. ¿Vale? Bien, y ya me he traído un bloque, pero he tenido que acceder 4 veces al chip para poder traerme el bloque. Los módulos modernos tienen más pines, ¿vale? Pero aún así tengo que acceder un par de veces para traerme un bloque. Si el bloque hubiera sido mucho más grande, el tiempo de fallo se penaliza enormemente. Voy introduciendo lo que es la memoria principal porque un poquito más adelante va a venir información relacionada con esto. Asociatividad, ¿sí o no? Asociatividad es llegar a elegir si es preferible una cache asociativa o una cache de asignación directa. ¿Vale? Ese es el problema que se trata aquí. Las caches asociativas son más caras, pero dan mejor, tienen más aciertos. En una cache asociativa hay más aciertos. ¿Por qué? Pues porque no se producen colisiones. En una cache de asignación directa puede ocurrir que la cache esté prácticamente nada utilizada y hay 2 bloques o 3 bloques donde se producen muchas colisiones. ¿Por qué? Porque los bloques, yo tengo lo que contaba del Quijote, yo me gusta leer un par de capítulos que tienen preasignado el mismo sitio en la cache, ¿vale? Y a lo mejor el resto de la cache está infrautilizada. Por tanto, las caches asociativas tienen mejor rendimiento que las caches de asignación directa, pero sin embargo, las de asignación directa no necesitan tantos comparadores para saber si un bloque está dentro de la cache. Realmente en una cache de asignación directa con un comparador es suficiente. Por tanto, son más económicas las de asignación directa. En los procesadores modernos, las caches de tipo L1 suelen ser las más asociativas. Las menos asociativas, es decir, las de asignación directa, son las L3. Y las L2 son las que utilizan las asociativas por conjunto, que es como un término medio entre una y otra. Recordamos, una asociativa por conjunto es de asignación directa del conjunto, pero dentro del conjunto es como una mini asociativa. Cada conjunto dentro es como una pequeña cacha asociativa. Aquí hay una gráfica donde se muestra la comparación entre la tasa de fallos de una cache de asignación directa, que es lo mismo que decir una asociativa por conjuntos de una vía,
o una catch completamente asociativa, que sería una catch asociativa por conjunto. A partir de 16 vías, el resultado es prácticamente lo mismo, ¿vale? O sea, esto ya se estabiliza por la derecha, con lo cual lo de la derecha muestra la tasa de fallos. ¿Quién tiene menos fallos? Para un determinado tamaño de catch, mientras más a la derecha, menos fallos. ¿Por qué? Porque las catch completamente asociativas son las que menos fallos tienen comparadas con las de asignación directa, que son las que más fallos tienen. Pero la diferencia no es tan grande en una catch de gran tamaño. Por eso las catch de gran tamaño, por coste y porque no hay tanta diferencia de rendimiento, se usan las de asignación directa. Esto es una gráfica en la que intenta demostrar cómo se llega a un consenso para un tamaño de bloque cosa que aquí no aparecen los valores. Estos serían 32, 64 y 128 bytes. ¿Vale? Me falta aquí. Viene a demostrar que el término medio suele estar por esta zona de aquí, según el tamaño de cache. Tanto esto, por ahora me voy a saltar el ejercicio este. ¿Cómo se mide el rendimiento? Esto hay algún ejercicio muy sencillito, ¿vale? El rendimiento es el tiempo de acierto. En un sistema de memoria lo que te interesa es tardar menos en buscar la información. Bueno, ¿cómo se mide el tiempo de acceso a memoria? El tiempo de acceso a memoria se mide con una fórmula, a ver si la encuentro por aquí, porque estos no son apuntes míos. Está aquí esta fórmula. El tiempo medio de acceso a memoria, lo que yo tardo en promedio en encontrar información en memoria, viene definido por el tiempo que tardo en acertar más la tasa de fallos por la penalización por fallos. No hay que... Todo ese desarrollo que hay aquí en medio, la verdad es que se puede quitar. Dice, ¿cuánto tardas tú en comprar en el Mercadona? Pues normalmente tardo en bajar al Mercadona, pues tardo 1 hora, por poner un ejemplo, ¿vale? Ese sería tu tiempo de acierto, porque la información... Sin embargo, 5 de cada 100 veces resulta que el producto no está aquí y tienen que ir a buscarlo a Antequera, ¿vale? Entonces, en vez de 1 hora, tarda 5 horas el producto. Con lo cual, la penalización sería de 4 horas. Pues la pregunta es, si tú de cada 100 veces hay 4 que tardas 4 horas más, pues ¿cuál sería tu tiempo medio? Pues sería el tiempo de acierto, en promedio 1 hora, más un 5% de las veces que tiene una penalización de 4 horas, ¿vale? Por tanto, tu tiempo medio, en promedio, sería 1,0... No sé qué número he usado, pero sería esta fórmula, ¿vale? Esta es la con la que os tenéis que quedar. Es decir, el tiempo medio de acceso a memoria, que es el parámetro importante, es el tiempo de acierto, casi siempre 1. O sea, en esta fórmula casi siempre aquí hay un 1. La frecuencia de fallos casi siempre es inferior a 0,01. O sea, las catch tienen más de un 99% de acierto, por tanto la frecuencia de fallos es inferior a 0,01. Y la penalización por fallo es el número de ciclos que yo tardo en ir, no tiene por qué ser memoria, podría ser al nivel L2, ¿vale? Pero esa penalización por fallo normalmente se mide en 5, 10, unos 5, 10, 20 ciclos de reloj. Entonces, está claro que
la gran ventaja de la cache es el tiempo de acierto, el tiempo que yo tardo en pedirle una información a la cache y obtener la respuesta, que es lo que viene aquí representado. Tiempo de búsqueda y tiempo de transferencia de la palabra. Cuando hay un fallo, casi siempre, ojo, casi siempre primero miro en cache. Y si no está en cache, voy a memoria principal, al siguiente nivel. Luego me traigo la información de la memoria principal, la guardo en cache y luego de la cache la llevo a la microprocesador, ¿vale? Por tanto, el tiempo total sería T1 más T3 más T4 más T2. Bien, último apartado, porque en la memoria virtual se explica el último día de clase del curso, ¿vale? La memoria entrelazada. La memoria entrelazada puedo resumirlo muy rápidamente, porque bueno, al final en el examen es... la ventaja es que en el examen solamente hay una pregunta de memoria entrelazada y ya sabréis la respuesta en cuanto lo explique. Así que no hay que preocuparse demasiado. No sé cómo están las... Bueno, voy a olvidar un momentillo del PowerPoint o del PDF en este caso y voy a coger el chip para intentar explicar cómo funciona la búsqueda de información, ¿vale? Si tú colocas aquí el bus de direcciones, ¿vale? Este bus de direcciones, pues vamos a suponer que, aunque el ejemplo no sea real, pero bueno, sí, puede ser bastante real. Bytes. Estoy haciendo un cálculo mental. En un acceso yo puedo traerme 8 bytes, ¿vale? Entonces, digamos que este sería el byte 0. Vamos a suponer 4 bytes. Byte 0, byte 1, byte 2 y byte 3. Porque esta memoria a lo mejor, aunque normalmente almacenan bits. Entonces, la conversión de bit a byte se produce aquí dentro, ¿no? La concatenación de los distintos buses dentro de cada chip. Si yo busco un dato en memoria, tengo que iniciar una búsqueda dentro del chip. Entonces, es decir, busco la información en el chip, la saco del chip y se la envío al procesador. ¿Qué pasaría si yo el siguiente byte o la siguiente palabra que busco está en el mismo chip? ¿Vale? Pues tengo que volver a iniciar una búsqueda dentro del chip, esperar un rato y obtener la información. Y el siguiente byte también está aquí en este mismo chip, en esta misma zona y no está aquí una detrás de otra. Está en la misma zona. Luego tengo que volver a iniciar una búsqueda dentro del chip y esperar. Esto, imaginaos que esta memoria es de 2 gigabytes. Esto es lo que hubiera pasado normalmente si yo hubiera puesto aquí todos los bytes de memoria de entre 0 y 500 megas. Todos los que van entre 500 megas y 1 giga, todas las direcciones de memoria desde 1 giga a 1 giga y medio y desde 1 giga y medio hasta 2 gigas. Es decir, si yo tengo un programa está en una misma zona de la memoria. Lo que hubiera ocurrido es que toda la información que yo busco de ese programa está en estos chips de aquí y no aquí, ¿vale? Y cada vez que yo tengo que buscar un dato, tengo que hacer un nuevo acceso a estos chips de aquí. Y eso es un problema. Sin embargo, los computadores modernos no guardan la información por bloques consecutivos en los mismos módulos de memoria, sino lo que hacen es entrelazar la información. Aquí pongo el byte 0 y aquí el byte 1.
el byte 2, el byte 3, el byte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es decir, los bytes consecutivos no están en el mismo módulo, sino que están en módulos consecutivos. ¿Y por qué hago eso? Pues porque cuando yo inicio la búsqueda del byte 0, en paralelo estoy haciendo la búsqueda dentro del byte 1, o sea, del siguiente byte. Y en paralelo estoy haciendo la búsqueda dentro de otro chip, porque estoy accediendo a chips distintos y puedo acceder en paralelo. ¿Vale? Por eso la información en memoria no se pone con bloques de información contigua dentro del mismo módulo, sino que se ponen en módulos entrelazados. ¿Vale? Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y de esa forma se beneficia uno del paralelismo en la búsqueda dentro de distintos módulos de memoria. De hecho, uno, cuando uno compra un computador de sobremesa, y a lo mejor alguno habéis cometido ese error, dice, bueno, yo voy a comprarle yo quiero ponerle 16 gigas de memoria. Dice, bueno, pues me voy al Amazon o a quien sea y digo, a ver, módulos de memoria de 16 gigas. Un módulo vale 80 euros. Dos módulos de la mitad, de 4 gigas cada uno, valen 80 euros, vale lo mismo. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Comprar un módulo de 8 gigas o dos módulos de 4 gigas? De cajón. Dos módulos de 4 gigas. ¿Vale? ¿Por qué dos módulos de 4 gigas? Porque cuando tú insertas esto en la placa base, si tú pones dos módulos de 4 gigas, tiene 8 gigas igual. ¿Vale? Si tú pones un módulo de 8 gigas, tiene 8 gigas igual. Sin embargo, aquí toda la información, toda la búsqueda de información va en el chip, en el mismo chip. Con lo cual, de buscar un bloque de cache a buscar el siguiente, tengo que esperar mucho más tiempo que si yo tengo dos módulos de 4 gigas. De hecho, cuando uno tiene una memoria en un procesador en dos módulos simultáneos, en dos módulos idénticos, tienen que ser idénticos, normalmente se habilita una configuración que se llama Dual Channel. La configuración Dual Channel, y hay una pregunta en el examen sobre eso, la configuración Dual Channel lo que hace es que pone dos módulos de memoria en dos ranuras SIM diferentes, pero con la memoria entrelazada. Es decir, la configuración Dual Channel significa que si aquí está un determinado bloque, los bloques de memoria se van alternando entre un canal y otro, entre los dos canales los del Dual Channel. De esa forma se saca provecho del entrelazamiento de memoria. Al fin y al cabo, entrelazamiento de memoria, ¿qué es? Todo lo que viene ahí en el PowerPoint. Es básicamente que tú almacenas bytes consecutivos en módulos diferentes para aprovechar el paralelismo en el acceso a distintos módulos. Cuando hablo de módulos me puedo referir a chip o a tarjeta de memoria, ¿vale? Dispositivos distintos. En el examen, es casi lo que a vosotros interesa más, pues Dual Channel. Aquí hay una pregunta. Dice, si una placa base permite la configuración Dual Channel, es mejor comprar dos módulos DIN de 8 GB que un solo módulo de 16 GB, ya que de esa forma se incrementa el nivel de entrelazamiento de la memoria y se explota la localidad espacial. Ojo, esto es verdadero, lo de la localidad espacial, porque al fin y al cabo, ¿por qué se usa la memoria entrelazada? Porque realmente pienso que después de un byte, el que voy a utilizar es el que viene a continuación. ¿Vale? Y es decir, voy a buscar el paralelismo en acceso a bytes consecutivos. Y la respuesta aquí es verdadero. Y había otra pregunta. Vale, la memoria entrelazada almacena información consecutiva en módulos de memoria separados a los que se puede acceder en paralelo. De esta forma mejoramos el rendimiento, aunque las aplicaciones no tengan aquí algo que falle en este enunciado.
si una aplicación no tuviera ningún tipo de localidad espacial, la memoria entrelazada no tendría ninguna utilidad. Es decir, si yo accedo a la información de forma completamente aleatoria, me da igual que esté entrelazado o no. Por tanto, esto hace, esta coletilla final es la que hace que la respuesta, en este caso, sea falsa. Profesor, ¿Sí? que no estamos viendo la pantalla, creo. Perdón. Ahora sí, gracias. Vale. Decía, bueno, este era uno, el de la memoria entrelazada. Y la otra pregunta, que la voy a cerrar esta. Decía, bueno, lo he leído antes. En este caso, se incrementa el nivel de entrelazamiento de memoria y se explota la localidad espacial, efectivamente. El curso, en el año pasado, esta pregunta, o en otros años, se ha... A ver si está aquí. No, este no es. Bueno, era una pregunta que creo recordar que era algo así. Era un emparejar. ¿Quién aprovecha localidad espacial? ¿Quién aprovecha localidad temporal? ¿Y quién aprovecha localidad espacial y temporal? Y la respuesta asociada a quién aprovecha la localidad espacial exclusivamente en la memoria entrelazada. ¿Vale? O sea, la memoria entrelazada es para aprovechar localidad espacial. ¿Quién aprovecha la localidad espacial y temporal? Es la cache. ¿Vale? En general, la cache aprovechaba la localidad espacial y la temporal. ¿Y quién aprovecha, cómo se aprovecha uno exclusivamente de la localidad temporal? No me acuerdo de la forma en la que estaba el enunciado de la pregunta, pero eran los registros. O sea, cuando tú tienes un registro en el procesador, lo que estás es aprovechando. ¿Por qué guardas la información en registro si solamente vas a hacer una operación? Por ejemplo, si tú coges un dato y lo vas a hacer una operación aritmética, la llevas directamente de la memoria del sumador y no la guardas en un registro. ¿Por qué la guardas en un registro? Pues porque sabes que ese dato lo vas a reutilizar en siguientes instrucciones. Entonces, los registros aprovechan exclusivamente la localidad temporal. Espacial y temporal la cache y solo espacial la memoria entrelazada. Estoy un poco recordando de memoria ese ejercicio por no entretenerme en buscarlo. Me queda ya, creo que ya ha terminado el tema. Sí, porque el tema de la parte de memoria virtual no se explica en este apartado. Y bueno, como también ha sido una clase intensa, variada pero intensa, pues si queréis preguntar algo y si no, pues ya lo dejamos. Profesor, Sí, he visto que se ha añadido una selección de la fecha para el control del tema 3. No habíamos acordado que era el 8 ya. pero esa selección viene para todos o Para el solamente para grupo el A2, proyecto. para la 2. En principio nosotros lo tenemos fijo para el 8 y no va a haber cambio en eso, ¿eh? Vale, vale. Hombre, si me decís que hay una abrumadora mayoría que prefiere otra fecha, pero yo creo que el día 8 es el apropiado, es en el horario de clase y
y vamos con tiempo, porque en el tema, 4 días antes hay una clase el lunes donde haré un recordatorio de lo que va a caer en el examen y aparte tenemos todas las tutorías en horario normal. ¿Vale? Yo estoy disponible, aunque haya un horario de tutorías, yo estoy disponible toda la mañana. O sea, prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estoy disponible para tutoría. Ya sabéis, por WhatsApp o videoconferencia o lo que prefiráis. Entonces no le hacemos caso, ¿no? A eso lo tenemos programado ya para el 8, ¿no? Hombre, si queréis contestar, por si hay alguna, si veo yo que en esas respuestas hay una abrumadora mayoría que cambie de opinión, pero yo creo que no porque ya me lo habréis dicho, que el día 8 viene mal. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Sobre todo con respecto al temario. Yo es del test de la autoevaluación, si alguna recomendación particular o algo. El test de las prácticas. Sí, es el miércoles, creo. Bueno, es que yo no, ese test no soy responsable, por lo cual tampoco, sí recuerdo haberlo visto algunos años. No había que preparar nada, ¿no? Había un poco que echarle un vistazo a lo que eran los guiones de las prácticas y ver lo que habéis hecho en las prácticas sería más que suficiente. Pero, claro, tendría que haber visto el test de otros años para ver si os podía hacer alguna recomendación. Podemos hacer una cosa, es quedar mañana en martes, el examen, el test que es por la mañana o por la tarde. No sé si será, creo que a la hora de clases, que mandó un correo, Gerardo, pero no lo tengo aquí ahora. Pero creo que sí, que es a la hora de clase, antes de clase. Sí, dijo que era antes de clase. Vale, en principio voy a hacer un repaso en la hora de tutoría el miércoles. Voy a poner las 9 de la mañana. ¿Vale? A las 9 de la mañana voy a hacer una video tutoría y ya le habré echado un vistazo al test y bueno, pues, para dar recomendaciones o para que resolváis preguntas. No sé si hay algún test de otros años disponible, yo creo que no, ¿no? No sé, no me suena. Vale, Pero bueno. bueno, con eso genial, vale, gracias. Venga, nos vemos el miércoles a las 9 de la mañana. ¿Y de lo que he explicado hoy alguna pregunta? Pues nada.